pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Señor les bendiga. Señor nos bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y Él resucitó, hermanos, y Él está sentado a la diestra del Padre, hermanos. Y en esta tarde, hermanos, vamos a hablar sobre uno de los fundamentos básicos de la fe cristiana, como es la resurrección de Cristo. Hermanos, todos sabemos y es real la resurrección de Cristo. Lo vamos a corroborar hoy con la palabra. Vamos a escudriñar en la palabra. Y si quizás, hermanos, hemos dudado a veces, vamos a ver con la palabra qué es lo que nos enseña la palabra en cuanto a la resurrección de Cristo. Para ello, hermanos, vamos a tener la base bíblica en San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, hermanos, vamos a tener, o hemos tenido ya, hermanos, la lectura congregacional. Bienvenidos todos en el nombre del Señor, hermanos. Algunos quizás requemados, ¿verdad?, por ir a la playa. Por allá nos dijeron que habían varios hermanos en la playa ya disfrutando, ¿verdad? Saber quiénes eran los hermanos que anduvieron en la playa. La cuestión es que no nos invitaron, ¿verdad? Ese es el problema, hermano. Bienvenidos todos, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a leer ahí, hermanos, en San Juan capítulo 20. Ya lo leímos, pero estamos, hermanos, aprendiendo de la palabra, que es lo que la palabra nos enseña. Dice en San Juan capítulo 20 que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, y siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Esta tarde, hermanos, vamos a escudriñar un poco en la palabra con el tema ¿qué pasó con Jesús después de la resurrección? Fíjense, hermanos, que este es uno de las porciones de la resurrección que está en los 4 evangelios. Hay porciones, por ejemplo, hermanos, que solamente aparecen en un evangelio. Pero curiosamente, hermanos, esta parte de la resurrección aparece en Mateo, aparece en Marcos, aparece en Lucas y aparece lo que hemos leído en Juan. Eso quiere decir, hermanos, que esta enseñanza de la resurrección tiene una gran importancia. Por ejemplo, hermanos, el Evangelio de Mateo es dirigido al pueblo judío. O sea que el pueblo judío necesitaba conocer sobre la resurrección. Era dirigido, hermanos, el Evangelio de Marcos era dirigido, según se entiende, a los romanos. Y los romanos era necesario que ellos también conocieran sobre la resurrección. Y el Evangelio de Lucas es dirigido al pueblo griego, al pueblo inteligente, al pueblo sabio de aquella época. Entonces, hermanos, era necesario que fuese esparcido también hacia la gente de cultura, hacia la gente, a los estudiosos. También, hermanos, lo que hemos leído, San Juan, es llamada la epístola universal, o sea, hermanos, que es dirigida a todo el mundo. Entonces, hermanos, tiene esto una gran importancia, porque
el apóstol Pablo también declara, hermanos, que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Bien, entonces veamos, hermanos, que vamos a buscar, hermanos, cómo fue y en qué forma, cuánto tiempo estuvo él resucitado. O sea, yo quiero que veamos esto. Fíjense que lo que ya sabemos, que el Señor fue crucificado, pero luego, hermanos, él resucitó. Pero veamos qué sucedió, cómo y en qué forma y en cuánto tiempo él estuvo en la tierra resucitado. Para ello vamos a ir ahí al al libro de Hechos, capítulo 1, Hechos 1, desde el versículo 1 al versículo 3. Este libro lo escribió Lucas. Era un médico de los de antes, ¿verdad? Era un escudriñador de la palabra, y él, hermanos, indagó. Vamos a ver cómo es la forma que él escribe, cómo él dice. Lo tenemos. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que ya le había escrito a Teófilo era una persona que le gustaba el conocimiento, amigo de la sabiduría, como creo que somos cada uno de los que estamos acá, ¿verdad? Que nos gustan las cosas buenas. Entonces dice que hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los profetas que había escogido. Entonces ve ahí, en el verso 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó. ¿Cómo se presentó? Yo quiero que usted vea eso. Ahora, ¿qué entendemos por vivo, hermano? Disculpe la palabra, ¿qué entendemos por vivo? A veces los muchachos oímos que ahí dicen, lo vivo, ¿verdad? Ahora, ¿qué entendemos realmente por vivo? Así, como lo está planteando acá. Con vida, hermano. Con vida. Y dice, hermano, que se presentó vivo con muchas pruebas. ¿Cómo? Muchas pruebas. Esa palabra indubitable quiere decir sin duda. O sea que no hubo ninguna duda y se presentó vivito, hermano. No era espíritu. Ya vamos a ver más adelante en otros versículos que no era un espíritu. Hay lugares donde se enseña que se cree que es un espíritu, pero ya vamos a ver que es vivo en carne y huesos. Entonces, veamos ahí, dice, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles, ¿cuántos días? 40 días. ¿Y qué les hablaba, hermano? Les hablaba acerca del reino de Dios. O sea que no salió ahí moribundo, hermano, que ahí todo, no sé dónde estoy, ¿verdad? Estoy perdido, o no apareció ahí tipo extraterrestre, ahí todo raro, hablando rareza, sino que les enseñó acerca del reino de Dios. O sea, no apareció ahí, hermanos, ahí todo maltratado, por cierto, hermanos. El viernes veíamos esa película, hermanos, tan fuerte, pero yo siempre he creído, hermanos, que si esa película, La Pasión, es tan fuerte, yo creo que en la realidad eso debe haber sido más fuerte, hermanos. Entonces, hermanos, se apareció vivo 40 días. Estuvo él en esta tierra después de haber resucitado. Y dice que les hablaba acerca del reino de Dios. Ahora, yo quiero decir esto, hermanos, y esa palabra vivo, yo he oído muchos que dicen, ¿ese es vivo, hombre, verdad? Esa palabra vivo, hermanos, quiere decir eso precisamente: vida, fuerza, vigor, energía. Y vamos a ver, hermanos, en lo que hemos leído en el Evangelio de Juan. Volvamos allá al capítulo 20. El Evangelio es acción, hermano. El Evangelio es palabra en acción. El Evangelio no es letra muerta, hermanos. El Evangelio, hermanos, es vida. Y vamos a ver ahí, y yo quiero que ustedes vayan conmigo leyendo rápido esta porción, hermanos. Porque voy a ir así rápido, porque esta porción, hermanos, es de acción, es de vida, es de energía. La resurrección de Cristo, hermanos, es fortaleza para la iglesia de Cristo, hermanos. Entonces, dice
¿Qué día fueron, hermanos? Dice ahí en el verso 1. Primer día de la semana. ¿Quién fue ahí a ese lugar? Sí, hermano, ocupó el primer día de la semana. Dice que fue María Magdalena. Hermano, yo quiero decirles que para los cristianos lo mejor es lo primero, hermano. ¿Me están oyendo, hermano? Para el cristiano, hermanos, es mejor ser primero, hermano. Y no vayan al último, ¿verdad? Entonces dice que fueron el primer día de la semana. Luego dice, veamos a qué hora fue, hermanos, según lo que se lee ahí en la palabra. ¿A qué hora fue? Fue de mañana, siendo cómo estaba ahí el ambiente, aún oscuro. Ya estaba la vendedora de chuco, quizás, ¿verdad? Y ahí van ellas, hermanos, en carrera. Ya estaba la señora que hace el chuco vendiendo el pan francés y todo eso, hermanos. Pero siendo oscuro se fue al sepulcro. Acción, vio. ¿Y qué fue lo que vio, hermanos? No, pero ¿cómo dice que vio ella ahí? Ya la piedra había sido quitada. Acción, hermanos. Nosotros necesitamos quitar muchas piedras para poder ver más adentro, hermanos, de las cosas de Dios. Entonces esta mujer vio, hermanos, que la piedra estaba quitada. Versículo 2, se quedó sentada la mujer. No, corrió. Y dice, y fue a Simón Pedro. O sea que María Magdalena, hermano, yo no sé, pero me imagino yo no sé, hermana María Elena, usted, ¿verdad? Corriendo, ¿cómo se vería, hermano? Hermana, una carrera aquí de señoras, ¿verdad? Que va corriendo la hermana María Elena, que va corriendo la hermana Tranchito, hermana María, hermana Carmen, ¿verdad? Y se les pega ahí mamacón, ¿verdad? Una carrera, hermano, electrizante, ¿verdad? Eso de nervios, hermano, ¿verdad? Y los hombres ahí corriendo, nosotros ahí con hermano William, hermano Salvador, hermano Denny, ¿verdad? Y estamos corriendo en esa carrera, hermano, ¿verdad? Y esa sería una carrera, hermano, buenísima. Entonces, hermanos, el evangelio es acción. La resurrección fue de acción. Dice, hermanos, que corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Estamos allá en la Biblia, hermanos. Y les dijo, ¿cuántas mujeres les gusta ser comunicativas? Levanten la mano a las mujeres que les gusta hablar acá, hermano. Levanten la mano, hermana, a las mujeres que les gusta hablar. Muy pocas, solo la hermana Carmen dijo que lo único que le gusta hablar. De ahí las demás hermanas, su hermana Mari le gusta hablar. Sí, va, hermana. ¿Hermana Tanchito le gusta hablar? Sí, bueno, porque no levantaron la mano. Hermanos. Entonces, hermana, bueno, ya de los hombres, ¿verdad? Bueno para hablar, ¿verdad? Por cierto, hermanos, a mí que me agradó este viernes haber estado ahí con el hermano Miguel, ahí va interactuando en la actividad que tuvimos. Me sentí tan feliz, hermanos, tan alegre. Entonces, hermanos, dice que aquella mujer dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y vamos a ver qué sucedió con los discípulos, que se quedaron ahí, bueno, vamos a esperar, ¿verdad? Que no. ¿Qué dice que sucedió? Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, no se quedaron ahí. Hermanos, el evangelio es acción, la palabra, el evangelio es vida. El evangelio, hermanos, ¿qué es eso? No es aquello, mire, el otro año vamos a ver si se puede. Mire, hermano, fíjense que aquí ya no se puede. Mire, hermana, no, hermanos, el evangelio es acción ya, hermanos. Entonces dice que, veamos ahora en el verso 4 qué sucedió. ¿Cómo iban ellos ahí, hermano? Ahí va el hermano Pedro, ¿verdad? Ahí con el otro hermano Juan, ahí, hermanos, haciendo una carrera, hermanos, los dos juntos. Empezó alguien rápido, pero dice el otro discípulo. Yo me imagino ya los discípulos, hermanos, con sus trajes ahí, pero es una carrera, no con zapatos de esos actuales, ¿verdad? De los, ¿cómo se llaman los zapatos ahí de tenis, ¿verdad? Sino que quizás se quitaron las sandalias, hermanos, y empezaron a correr. Porque, hermanos, la resurrección es vida. La resurrección, hermanos, es lo más glorioso para la iglesia cristiana. El Señor resucitó, hermanos.
Entonces dice que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, usted puede ver acción, bajándose a mirar. Nosotros, hermanos, necesitamos bajarnos a ver las cosas grandes que suceden en la vida cristiana. Y dice que vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego, rapidito, llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. ¿Y qué sucedió, hermanos? Vio y creyó. Y eran discípulos, hermanos. Ellos como que todavía no les había amanecido, hermanos. Yo creo que nosotros necesitamos, como dice la palabra, hermanos, que nos amanezca la palabra del Señor. Que la palabra de Dios nos sea revelada a cada uno de nosotros, los misterios, hermanos, encerrados en esa palabra. Y dice, hermanos, que porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él, y volvieron los discípulos a los suyos. Bueno, pero el mensaje de esta tarde es qué hizo Jesús después de ese momento, que resucitó, que ya leímos que se les apareció vivo por 40 días. ¿Qué anduvo haciendo? Veamos ahí cerquita, en el Evangelio ahí de San Juan, capítulo 20, versos 14 y 16. ¿A qué mujer dijimos ya que se le apareció, hermanos? A María Magdalena. Vamos a ver cómo se le apareció. Versos 14 y 16. San Juan 20, versos 14 y 16. Cuando había dicho esto, se volvió María Magdalena y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Él dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, y ahí viene, hermanos, una voz, pero ¿cómo habrá sido esa voz tan especial? María. Y dice que ella, volviéndose, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Entonces, cuando él oyó la voz del pastor, cuando él oyó la voz del Señor, hermanos, ella pudo sentir que era ese Cristo vivo. Esa voz es inconfundible, hermanos. Dijo el Señor Jesús, y dice en su palabra: yo soy el buen pastor, y el buen pastor, ¿qué sucede, hermanos? Su vida da por las ovejas. No como aquel que dice que no es el buen pastor, que sale, ¿verdad?, y deja ahí las ovejas. Entonces María pudo entender, hermanos, la voz del maestro, y pudo distinguirla y discernir. Y veamos, dice que en el verso 17 Jesús le dijo: no me toques. Ya creo que María Magdalena quiso tocarlo, ¿verdad? Quiso saludarlo, quiso arrodillarse, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, mire, y solo acción, hermanos, no encontramos un Cristo ahí. Ay, vieras qué gran golpiza la que me dieron, María. Tráete unos lienzos, tráete por ahí algún saumerio, tráete algún Vivaporú, tráete ahí un Dencorú. No, hermanos, encontramos a un Cristo de victoria, de fuerza, de energía. Entonces dice que él le dijo: mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Un Cristo de acción, hermanos. Bien, hermanos, entonces también se les presentó a todos los discípulos. Vamos a buscar ahí en San Juan 20, cerquita. Estamos hablando que sucedió después de ¿qué anduvo haciendo el Señor en los 40 días? Vamos a ver ahí, dice que en el verso 19 al 21, 20, 19 al 21. Entonces estamos viendo ya un Cristo vivo, de carne y huesos. No sé si me doy a entender, hermano. Es un Cristo vivo, no es espíritu. Quiero, por cierto, estamos estableciendo, hermanos, esa es una de las doctrinas básicas bautistas que se enseña, es un Cristo vivo, de carne y hueso, no es espíritu. Eso quiero que lo veamos bien, ya lo vamos a ver más claro en otros textos. Cuando llegó la noche,
Verso 19. De aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde ellos los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo que paz a vosotros. O sea, hermanos, algo también bien importante. Jesús traspasó también las paredes. Es un poder sobrenatural, hermanos. Pudo atravesar también él las paredes, hermanos. Y les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? ¿Cuál fue la palabra que les tiró, hermanos? Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos. Usted les enseñó las manos. Acción, no son manos espirituales, hermanos. Manos preciosas fueron las que el Señor presentó. Aquí están mis manos, les dijo, aquí están los clavos, vean donde me pusieron los clavos. Pero no estuvo por ahí, ¿quién tiene mercurio cromo? Porque verá que me pica por aquí y verá que me quiero rascar. No, hermanos, un Cristo precioso, hermanos, que se levantó de la tumba, resucitó y ya, hermanos, sin dolor alguno. Yo quiero decirle, hermanos, que cuando nosotros pasemos en la presencia del Señor, todos nuestros dolores se quitarán, hermanos. Todas nuestras aflicciones se quitarán. Todo, hermanos, nuestras debilidades se quitarán y vamos a estar, hermanos, en una forma preciosa y gloriosa. Entonces dice, hermanos, que Jesús les dijo, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, hermanos, que Jesús no perdió la noción. Él estaba claro de lo que había venido a enseñar, tanto antes de su crucifixión, como ahora, hermanos, que fue crucificado y ha resucitado. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Al Cristo vivo servimos, hermanos, un Cristo glorioso. También, hermanos, veamos ahí más cerquita, San Juan 20, 24 al 29. Aparece un personaje, hermanos, que se llama Tomás. ¿Qué hemos oído de Tomás, hermanos? ¿Qué era? Incrédulo. ¿Cuántos Tomases hay aquí, hermanos? ¿Cuántos Tomases hay acá, hermano? ¿Usted no es Tomás, hermano? No, bueno. ¿Cómo se llama usted, hermano? Salvador, ¿verdad? Pues, ¿cuántos Tomás, verdad? No hay Tomás, hermano. Y esperamos en el Señor que lo de Tomasito se nos quite y nosotros seamos verdaderos siervos del Señor. Decimos amén. Entonces dice en el verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, esa palabra Dídimo es gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él los dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no cree. Ese Tomás, ya sabemos, hermanos, que es de aquella gente que dice, ¿hasta qué, hermano? Hasta no ver, no creer. No dice uno, yo hasta que vea que las cosas estén más o menos, ahí sí yo voy a ir. Y Tomás es de esa gente incrédula, es de esa gente, mire hermano, esto está difícil, el tiempo ya no es como el tiempo de antes. Mire, yo quiero decirle que eso es cierto, el tiempo ya no es como el tiempo de antes, pero nuestro Dios es el mismo, hermano. Si el Señor nos guardó en tiempos pasados, el Señor nos va a guardar siempre, hermano. Él estará de nuestro lado, Él es nuestro pastor, hermano, Él es nuestra cobertura, hermanos, especial. Entonces, hermanos, Tomás dijo, yo digo sí. Y vea el punto de él, hermano. Él estaba pidiendo algunas señales, veamos. Si él quería ver la señal en las manos, ¿qué otra cosa quería él hacer ya teniendo la señal, hermano? ¿Qué quería hacer? Vamos a ver. Sí, pero ¿qué? Para creer, ¿qué es lo que él quería hacer? Él quería aplicar el método experimental, el método científico. Él quería hacer eso real. Pero, hermanos, él quería meterle el dedo en los hoyos ahí donde lo habían clavado. Y entonces escribir ahí, Tomás, vea, pues si ya comprobé, voy a comprobar otra vez. Lo vamos a hacer en el sol, lo vamos a hacer en lo oscuro, lo vamos a hacer de noche, lo vamos a hacer de... Él quería probar. Amén, hermanos. Veamos qué otra cosa quiso hacer.
mi dedo en el lugar, en su costado. O sea que él quería, hermanos, estar ahí. Quiero ver si es cierto, ¿verdad? Él quizás quería que el Señor le dijera ¡ay! ¿verdad? Y quizás, no, hermanos, mire, dice que 8 días después, o sea, ya pasó el primer día, ¿verdad? Eso fue en la noche. Ya después 8 días, el siguiente domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba ya Tomás. Por eso es necesario, hermanos, estar en iglesia. Por eso es necesario, hermanos, concurrir a la iglesia. La palabra nos declara no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque a veces, hermanos, pueden suceder cosas especiales dentro de la iglesia. El Señor puede sanar gente, el Señor puede tocar personas, gentes pueden venir, hermanos, y aceptar a Cristo. Y usted puede decir, pues no lo creo, no creo que en la iglesia suceda eso. Pues, hermanos, por eso es necesario que nos congreguemos regularmente. Entonces dice que 8 días después estaban reunidos otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahí estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, ahí ya iba con Tomás, pon aquí tu dedo. O sea que, vaya, mira Tomás, le dijo, pone aquí tu dedo. Me imagino, hermanos, no sé cuál era la profesión de Tomás, tengo la sospecha, ¿verdad?, que era pescador, ¿verdad? Imagino ese Tomás, hermanos, los dedos ahí, tamaño dedos, ¿verdad?, todo así ordinario, todo así de amarrar lazos y todo, el hombrote ese, me imagino yo Tomás, hermanos, y metí la mano aquí, le dijo, ¿verdad? Pon aquí tu dedo, le dijo, y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser creyentes. Nosotros debemos de creer a la palabra del Señor, porque esa palabra es la más segura. Dice luego que entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, como quien dice, my God. Impresionante, hermano. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que no vieron. Y eso somos nosotros, hermanos. Nosotros no lo vimos a Él, no tuvimos esta bendición. Yo he estado, hermanos, tocadísimo en estos días de parte del Señor, diciendo qué tremendo habrá sido ese encuentro directo de los discípulos con el Señor, hermanos. ¿Cómo habrá sido eso tan especial, vivir con el Señor, hermanos? Yo creo, hermanos, que nosotros tenemos experiencias que el Señor ha llegado a nuestras casas en momentos difíciles. Él se ha aparecido, ha entrado al umbral de nuestras casas, ha llegado y nos ha fortalecido en momentos difíciles, hermanos. Dice también, hermanos, ahí cerquita, se les apareció a los 7 discípulos. San Mateo 21. Eso fue en el mar de Tiberia. Estaba en el verso 2. Vamos a ver quiénes estaban ahí del discipulado. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes estaban? 21:2. ¿Quiénes estaban? Simón Pedro. Ya estaba Tomás ahí, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro, como le gustaba hablar, ¿verdad?, les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, hermano. Fue una pesca. Yo quiero decirle, hermano, esto tiene un mensaje. Si usted quiere hacer cosas en su vida normales, yo quiero decirle que debemos de llevar a la mano o a nuestro lado al Señor, hermano. Si las cosas funcionan con el Señor, hermanos, todo nos irá muy bien. Ellos, hermanos, no habían pescado nada. Dice en el verso 4, cuando ya iba amaneciendo, hermanos que pasaron toda la noche ahí sin nada, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y mire qué frase tan especial, le dice, hijitos,
Qué linda ha sido esa palabra, ¿verdad, hermanos? Que él les dijo, hijito, ¿tenés algo de comer? Y le respondieron ellos, no. Pero ellos todavía, hermanos, estaban. Ella les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y seguimos leyendo, hermanos, en el verso 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas. Ya el Señor ya les había preparado el banquete ahí, hermanos. Brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos la red, no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de ellos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. O sea que ellos estaban seguros que era el Señor. Pero el Señor se puso a comer con ellos ahí también. O sea, hermanos, otra forma en que el Señor se presentó a sus discípulos, se puso con ellos también a comer. O sea, hermanos, Él se presentó en forma corporal, cuerpo completo. También, el Señor, hermanos, se apareció en el camino a Emaús. Iban dos en el camino a Emaús, iban hablando sobre todas las cosas que habían sucedido en Jerusalén. Y el Señor se apareció, iba con ellos caminando, y ellos todavía no entendían que era el Señor que les hablaba. Pero ellos le dijeron, quédate con nosotros. Hasta después, ellos entendieron que el Señor dice que ellos, el corazón les hacía pum, 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 hermanos. Porque sabían que era el Señor, pero estaban con dudas. Y yo quiero decirles que en este lugar el Señor está acá. ¿Usted lo cree? Estoy 100% seguro que este lugar, hermanos, es bendecido de parte del Señor. Este lugar, hermanos, es un lugar puesto, es una antorcha encendida, es una luz encendida, hermanos, para esta comunidad. Entonces, dice, hermanos, que ellos no habían entendido y dijeron, bueno, se nos entendía de vez en cuando el poco, pero no captábamos que era el Señor que estaba con nosotros. Entonces, hermanos, el Señor iba ahí en el camino de Emaús. También, hermanos, delegó a Pedro en su ministerio. Juan 21, 15 al 19. Algo bien tremendo. Fíjese que el Señor ya, después de resucitado, anda haciendo delegaciones ministeriales. O sea, delegó a Pedro como un ministro. Dice ahí en el verso 15 al 19, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y ahí, hermanos, lo delega Pedro y le dice que haga un pastoreo, que apaciente las ovejas. Yo quiero, hermanos, ¿por qué he traído a luz esta enseñanza y más que todo Biblia, que leamos Biblia? Para que estemos fundamentados. Mire, desde el Evangelio de Juan, capítulo 20, prácticamente es sobre la resurrección. Y esa es la base, hermanos, del cristianismo. Hubieron profetas, por ejemplo, han aparecido como Mahoma. Pero la tumba de Mahoma, hermanos, ahí están los huesos. Si existen todavía. La tumba de Buda todavía están ahí. Pero del Señor Jesús, hermanos, no hay huesos allí, sino, hermanos, que Él resucitó completamente. También, hermanos, dice que dio la gran comisión. Vamos a irnos, y con esto vamos a ir concluyendo, al Evangelio de Marcos, capítulo 16 y versos 14 al 18. Fíjense que me están llamando ahí un teléfono, un 71, no sé qué, y a ver qué será. Está molestando ahí el enemigo porque no quiere que les hable, hermanos, de
verdad tan preciosa como es la resurrección, hermanos. San Marcos, les decía, 16, versos 14 al 18. Y ahí, hermanos, se da la gran comisión para la iglesia de siempre y para la iglesia de nosotros. Quiero enfatizar esto, hermanos. No resucitó un moribundo, uno con mayugones, no resucitó uno que ahí con grandes heridas o con alguien que perdió el sentido, la noción del tiempo, sino alguien que resucitó justo y en su juicio cabal. Dice San Marcos 16, verso 14, en la gran comisión que se da. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y ahí viene la gran comisión para todos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, hermanos, que la gran comisión sale después de que Cristo resucitó en una forma corpórea. Y dice que el que creyere y fuere bautizado, y ahí vienen, hermanos, indicaciones sobre el bautismo, sobre el creer en él, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, hermanos, está delegando a la iglesia al gran ministerio, que Él los enviaba a predicar ese evangelio glorioso, un evangelio completo de sanidad espiritual, pero de sanidad física también. Y dice en el verso 19, hermanos, ya para finalizar: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y veamos qué hicieron ellos. Como el evangelio de dinamismo, ¿qué salieron haciendo ellos? Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían a la palabra. O sea, hermanos, que la palabra debe de tener un fruto. La palabra deben de verse frutos, porque esa palabra, hermanos, no está siendo sembrada sobre corazones duros, sino sobre corazones que están esperando que les hablemos del mensaje. Así es que, hermanos, para concluir, la doctrina básica del cristianismo es la resurrección. Jesucristo, hermanos, resucitó vivo, carne y hueso, estuvo 40 días, y, hermanos, Él habló claramente con sus discípulos. En todo lo que leemos no aparecen ahí cosas raras. Si hubiera aparecido Él ahí hablando, y me decía que yo estuve por Marte, y vieran que por ahí me apareció un lunático, o no, fíjense que venía de viaje en una nave extraterrestre y nos fuimos a Venus o a Júpiter. No, el Señor, hermanos, fue claro, enfático con sus discípulos, inclusive les dejó el ministerio que ellos tenían hasta ahora que nosotros somos como iglesia de Cristo que está en esta tierra, hermano. Así es que, mire, hermano, yo creo que esta tarde es una tarde de aprovechar la bendición que el Señor nos ha dado de escuchar esta doctrina sencilla, básica, pero fundamental de la fe cristiana. Oremos al Señor. Padre, que estás en los cielos, en esta tarde te damos muchas gracias, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, yo he hablado tu palabra tocante a tu resurrección. Hemos hablado, Señor, sobre ese misterio glorioso y precioso de la resurrección. Y aquí, Señor, creemos que tú resucitaste, estás vivo y estás actualmente intercediendo por cada uno de nosotros. En nuestra mente, Señor, se nos hace imposible creer a veces. Pero, Señor, ayúdanos a nuestra fe, a nuestra incredulidad, y podamos creer que lo que está escrito en tu palabra es una realidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta tarde.